Please listen carefully. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, la verdad. Soy muy fan del podcast, lo he escuchado muchísimo, lo escucho por las mañanas en el gimnasio y la verdad pues es un honor para mí estar aquí, habiendo escuchado todas las personas que han pasado por aquí. Así que muchas gracias. Pues gracias a ti por los piropos y por estar aquí y compartir con nosotros. Oye, cuando nosotros éramos pequeños, que somos más o menos de la misma quinta, ser un poco fuera de la norma era complicado. O sea, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia fue una infancia en la que, por una parte, todo parecía que era normal y todo iba bien, porque nací en una familia donde no había ningún tipo de necesidad, nunca nos faltó de nada. Y eso tuvo un contrapunto que era que yo era diferente. Siempre he contado, ¿no?, que soy un hombre gay y eso de niño te afecta mucho porque ves que el exterior te rechaza, ¿no? No puedes serlo. Y por una parte, pues combinaba esa felicidad completa y todas las posibilidades con un sufrimiento interno que no podía exteriorizar, que luego me cambió muchísimo como persona o me hizo la persona que soy a día de hoy, mucho más sensible con la gente que sufre, con la gente que no vive esa situación de privilegio, y eso marcaría pues también el resto de mi vida. Sí. A veces cuando uno está en la infancia es duro, y después en la adolescencia o en la universidad, inclusive cuando creces, coge más confianza y como te reafirmas más, ¿no? En tu caso en la universidad, ¿cómo te fue? Pues la universidad fue una etapa muy interesante porque siempre había sido un niño, bueno, buen estudiante, ¿no? Aprovechando las oportunidades, pero también muy inquieto por esa parte de ser diferente, ¿no? Por explorar esas partes de la vida que son algo distintas al camino que te han marcado. Y tuve la suerte de poder estudiar en ESADE, en la Facultad de Derecho, una de las facultades más prestigiosas y más duras que existían, pero al mismo tiempo utilicé esos años de la facultad para hacer cosas que generalmente no se hacían, ¿no? Entonces, me introduje mucho en el mundo del activismo, fundamos un grupo de Amnistía Internacional en la facultad, que fue el primero en la historia en una universidad, y ahí dentro pues ya me tocó el empezar a liderar, cosa que no sabía qué era realmente, ¿no? Había que coordinar ese grupo y ya empecé pues a ver que me gustaba liderar ese tipo de equipos e incluso emprender cosas, ¿no? Un grupito de Amnistía Internacional es un grupito de voluntarios y necesitábamos pues incluso generar nuestros propios ingresos. El otro día en otro podcast escuchaba que alguien había empezado con camisetas y me recordó que yo también había empezado así, ¿no? Necesitábamos generar ingresos y empezamos a hacer camisetas de Amnistía Internacional, pero buscando también el elemento de diferenciación. Y recuerdo que, bueno, el logo de Amnistía Internacional es una vela con un espino y nosotros hicimos un diseño de eso, además con una tinta que era luminescente, ¿no? Con lo cual aquello cuando pues ibas a la discoteca luego, claro, o tal, llamaba mucha atención y se vendían como churros esas camisetas. Con lo cual ahí ya empecé a encontrar una manera, ¿no?, de ver que los proyectos tienen que tener un objetivo, pero también tienen que ser sostenibles económicamente. Claro, el derecho es una profesión muy, en general, ¿no?, de gran bufete, de grandes casos, corporaciones. Y por otro lado tenías este tema más del activismo. Entonces, ¿cómo reconcilias eso? Cuando te gradúas, ¿te vas por un lado o por el otro? Bueno, pues ese fue uno de los primeros momentos importantes en mi vida y que me plantea una de las preguntas importantes, ¿no? Porque había terminado de estudiar en la facultad muchos años de muchísimo esfuerzo y de mucha dedicación que había conseguido sacar adelante, y eso lo que hizo fue abrirme las puertas de los grandes despachos de abogados. Recuerdo que tenía ofertas de hasta 3 despachos donde en varios de ellos el socio me había dicho que podía hablar con cualquiera de los otros socios para escoger, ¿no?, con quién quería trabajar y en qué quería trabajar. Incluso, pues como siempre he sido buscar o darle la vuelta a las cosas, esto creo que no lo he contado mucho, pero me iba a especializar en derecho de marcas, pero de las marcas olfativas, que en el año 2005 esto no lo hacía nadie en España, ¿no? ¿A qué huelen las empresas? Y eso se registra. Pero por otra parte, esa carrera evidentemente me iba a permitir desarrollarme profesionalmente, generar los ingresos que compensaban el esfuerzo que había hecho, lo típico. Pero por otra parte estaba lo que realmente me apasionaba, que era pues el hacer las campañas de Amnistía Internacional, escribir a líderes mundiales para que liberaran a presos de conciencia, luchar por los derechos humanos, es decir, trabajar por las cosas importantes. Y sin embargo,
por lo menos con lo que se me presentó en aquel momento, si me iba por ese camino, iba a trabajar en entornos que aparentemente estaban menos profesionalizados, que tenían sueldos y salarios muy por debajo del otro entorno. Es decir, que para las cosas importantes no había tanta consideración. Y me pareció, luego a posteriori, ¿no? Pero me pareció una elección un tanto inmoral, ¿no? El tener que escoger entre estas dos cosas cuando una es la importante y la otra pues estaría haciendo unas cosas relacionadas con los olores. Y lo que ocurrió es que no tomé ninguna decisión. Afortunadamente, me encontré con una antigua compañera de Amnistía Internacional en la puerta de la facultad. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo que estaba opositando a la carrera diplomática y dije, mira, esto puede ser interesante. Seguir estudiando Derecho, pero añadiendo política internacional, economía, idiomas y bueno, me dediqué un par de años a estudiar la carrera diplomática hasta que, bueno, pues también ocurrió algo, ¿no? Como siempre me ocurre en la vida. Bueno, ¿qué te ocurrió, no? Porque tú eres emprendedor y eres conocido por emprendedor. Entonces, ¿cómo pasaste de querer ser diplomático, que bueno, no tiene nada que ver con ser emprendedor? Nada que ver. Entonces, ¿cómo fue eso? Pues fue un camino, porque efectivamente estaba opositando a la carrera diplomática. Para estudiar para la carrera diplomática era poco ortodoxo, pero lo hacía. Escribía un blog de política internacional, y en aquel blog di con un tema del que quería escribir, que eran las bombas de racimo. Las bombas de racimo en aquel año, era el año 2007, eran unas bombas absolutamente ilegales según el derecho internacional, y España estaba en un proceso para prohibirlas, pero quería introducir una excepción, que era que las bombas de racimo buenas sí se pudieran seguir fabricando, comprando y vendiendo en España. Así que, al estilo de Amnistía Internacional, inicié una petición en mi blog para pedirle a los diputados que cambiaran de postura en este tratado internacional y que se prohibieran todas las bombas de racimo. En cuestión de días, la gente se empezó a sumar a esa campaña. Tuve que hacer un blog separado. De repente tuvimos que redactar cartas para enviar a los diputados, poner los mails. Recuerdo que un activista de Argentina me envió un logo para que la gente pusiera en el lateral de su blog. Al cabo de 15 días, la sorpresa. Me mandan un link a la portada del País. El gobierno se compromete a prohibir las bombas de racimo. Y al lado, otro artículo que decía: la blogosfera celebra la victoria de la campaña Di no a las bombas de racimo, que era la campaña que habíamos llevado. Con lo cual me di cuenta de que se podía tener el impacto que uno quería, ese impacto, ¿no?, del que hablaba antes, sin tener que pasar por largos procesos. Y ahí es donde decidí dejar la carrera diplomática, empecé a trabajar y bueno, pues tuve varios trabajos que al final me acabaron llevando a ir con... O sea, esa idea de la campaña siempre me resonó. Y fui avanzando hasta que finalmente di con la idea de cómo convertir eso en algo más grande. Que ese es tu startup. O sea, Eso es. Eva, por ese... Y cuéntanos, ¿cómo se hace de eso? Porque claro, estamos pensando en un blog que generó en una campaña de activismo que tuvo mucho impacto, que logró su objetivo en este caso, ¿no? De las bombas de racimo. Entonces, ¿cómo se convierte eso en una empresa? Pues mira, antes te tengo que contar también un fracaso que tampoco he contado mucho, ¿no? Y que generalmente sé que te gusta contarlo aquí para también aprender de eso, ¿no? No solamente contar la parte bonita, pero cuando tenía claro que quería montar algo que pudiera tener eso como esencia, primero pensé en montar una ONG, y entonces monté una pequeña plataforma de peticiones online en la que nosotros éramos una organización, una ONG, una asociación que de hecho estaba fundando en ese momento, y lo que hacía era proponer este tipo de peticiones, igual que ocurrió con lo de las bombas de racimo. Y lo que ocurrió fue lo siguiente, que las peticiones que lanzábamos iban razonablemente bien, tenía tracción, se iban sumando usuarios, pero enseguida pues, puse un formulario para que la gente se hiciera socia de esa ONG y poder sostener esto. Recuerdo que yo tenía mi trabajo y me tenía que quedar hasta las 2 o las 3 de la mañana completando todo aquello para que al día siguiente pudiera salir la página con el espacio donde la gente firmara. Era insostenible. De hecho, incluso tuvo tanta atracción, ¿no?, que lo llegué a presentar ese mismo mes ya en un foro internacional de activismo cívico y tecnología que tenía lugar en Barcelona, el Personal Democracy Forum. En menos de 30 días lo tenía que cerrar porque era inviable. O sea, no podía con esa carga de trabajo y no tenía los recursos económicos para afrontarlo. Porque había mucha gente que quería poner peticiones y esto tenía mucho trabajo. Y claro, no solo poner las peticiones, hay que darle seguimiento también. Claro, hay que pensar los temas, hay que investigarlos. Había que luego plasmarlo en una petición, que significa depurarlos y resumirlos, etcétera, etcétera. Luego la gente se suma y a eso hay que darle actualizaciones, hacer seguimiento. Es decir, eso de una petición online tenía muchísimo trabajo. Porque lo de hacerse socio la gente en realidad no lo hacía.
O sea, ellos interactuaban con la plataforma y estaban interesados en... Y ese proyecto, que no lo he dicho, se llamaba Yo Político. O sea, que lo lancé pues quizá a lo mejor a principios de noviembre y a finales de noviembre lo tuve que O sea, esto cerrar. no funciona, pero esto es un germen, ¿no? Eso porque es. ahí hay una idea. Entonces, Eso es. me imagino que esto evoluciona. Eso es. Ahí hubo un intento. Y me seguí quedando con la idea de cómo plataformizar esto de las peticiones online. Y entonces ahí conecto con algo que ya conocía, pero que no había investigado mucho, que era Change.org. Pero Change.org del año 2009, que es cuando estaba con estos proyectos o intentando arrancar algo. Y en 2009, Change.org era una plataforma estrictamente norteamericana, estadounidense, que era como un gran bazar en el que encontrabas blogs sobre temas sociales, tenías páginas para donar a causas sociales, tenías páginas de promesas, es decir, me comprometo a reducir mi consumo de carne roja, por ejemplo. Bueno, tenía muchísimas cosas, incluso un feature, una característica que era hacer peticiones online. Claro, a mí lo que me gustaba era eso y ya di con la idea de que quizás eso podía ser interesante traerlo a España. Y bueno, pues también como soy yo, como siempre he sido en la vida, que he sido muy lanzado, recuerdo que yo era un chaval, o sea, debía tener 27 años, cogí el teléfono y directamente llamé a un número que me aparecía en la página web de Change.org y dije, hola, soy Francisco Polo y quiero hablar con el CEO de Change.org. Se puso una chica, sonó como extrañada y al cabo de un minuto se pone el CEO, que era Ben Rattray. Y el tipo, pues muy amable, como son los americanos. Oye, mira, te cuento, he montado esto en el pasado, que me gustaría que Change.org viniera a España. Y Ben, muy amable, también con la diplomacia americana, oye, me encanta la idea, me encanta tu valentía con esto, pero no es nuestro momento. Nuestro momento significaba que esto, lo supe mucho después, que él estaba en realidad, donde yo estaba llamando era al salón de su casa, donde alrededor de la mesa del comedor había 6 personas trabajando en esa plataforma. O sea que era también una plataforma muy pequeña que llevaba pues muchos años intentando salir adelante. Mi respuesta fue también, oye, pues si no lo traes a España, pues yo lo voy a montar, ¿no? Entonces, por favor, también con mucho morro, le pedí que concertáramos una call para que él me contara cuál era su modelo de negocio, porque ahí ya había entroncado con otra idea que también me abrió la cabeza, que era la del emprendimiento social y que entonces solucionaba el problema del anterior. Es decir, montar una empresa tal cual como la conocemos, pero además de tener un gran objetivo, que es el de generar ingresos, le unes un segundo gran objetivo, que es el de tener impacto social con las mismas métricas que tendrías para la parte económica. Sí, eso es importante que la gente lo entienda, que es diferente que una ONG. Totalmente. O sea, tiene impacto igual que una ONG, pero aquí se gana dinero. Eso es. Okay. Y no tiene ningún tipo de complejo. Es decir, las dos cosas son importantes, porque para cumplir una meta social y hacer lo importante necesitas tener medios, tener a los mejores profesionales, tener los recursos para poder ampliar la operación, ese tipo de cosas. Esa es la lógica del emprendimiento social. Bueno, total, que me dijo que no venía a España, pero sí tuve una call con él en el que pude ya vislumbrar cuál era su modelo de negocio, que tenía algo que ver con el marketing que hacían las ONGs, pero no tenía ni idea realmente de lo que hacían. Pero con eso me valió para, en esas navidades de entre el año 2009-2010, empezar ya a tener una idea clara de que yo quería crear una plataforma solamente de peticiones online en la que sabía que había un modelo de negocio ligado a los departamentos de marketing de las ONGs. Okay. Y entonces ahí, pues si quieres ya te cuento el inicio de Actuable. Sí, bueno, es interesante, ¿no? Porque no es un producto digital hipercomplejo, pero sí requiere que tengas la plataforma, que la gente se pueda inscribir, que haya cierta seguridad en los datos, que esté bien diseñada y tenga buenos user experience. O sea, que hace falta cierta capacidad y cierta inversión para arrancarlo, ¿no? Total. Y sobre todo un planteamiento profesional, o sea, un acercamiento profesional. En esas navidades, además, tuve otro elemento de suerte. Me encontré con la pareja de un amigo que era emprendedor de San Francisco y conocía todo el proceso de montar una startup. De hecho, me puso encima de la mesa un libro, que era The 4 Steps to the Epiphany, de Stephen Gary Blank, de donde sale todo luego la teoría del Lean Startup, etc. Y ese libro era, o sea, lo seguía como una religión y a pies puntillas. Es decir, yo tenía ganas de ponerme a pintar la plataforma de peticiones, pero este chico no. Me dijo, céntrate en
en lo que dice el libro, que era hacer todo un proceso de customer discovery, de descubrir a los clientes. Y entonces inició un proceso que duró 5 meses con una lista de unas 50 ONGs a ir a preguntarles, hacerles 3 preguntas y de manera muy agnóstica. Primero, ¿cuál es vuestro mayor problema? Y me contaban cuáles eran sus problemas, pero iba viendo que coincidía que uno de los mayores problemas es el que tiene todo el mundo o todas las empresas, generar ingresos, los mayores ingresos. Perfecto, pues anoté eso como un problema importante. Segundo, ya empecé a validar la idea de, bueno, ¿podría ayudaros a generar los ingresos que necesitáis con una plataforma de peticiones online? Y si es así, ¿cómo lo harían? Y me decían, bueno, pues nuestra vía de ingresos, lo que nos da la sostenibilidad a nosotros son nuestros socios y lo hacemos de esta y esta manera. Y una de las maneras, y aquí entra lo interesante, era a través de lo que entonces eran unas empresas y a día de hoy, no sé si siguen siendo empresas o también lo tienen internalizado, o combinan los dos, pero esta gente que está en la calle con una carpeta, en ocasiones son empresas que lo que hacen es captar a los socios para las ONGs. En el año 2010, cada vez que una de estas empresas captaba un socio para una ONG, le cobraba a una ONG entre 220, 240 o 120 euros. Una cantidad que es muy elevada, pero que ellos podían compensar porque un socio se solía quedar unos 10 años, con lo cual era bueno para la ONG y para el objetivo de la ONG. Claro, nosotros pensamos, os podemos ofrecer lo mismo, pero mucho más barato. O sea, yo lo voy a hacer con una plataforma online, le voy a pedir a la gente que se haga tu socio, pero por el trabajo que hacemos nosotros te cobro 20 euros en lugar de 200, ¿no? Una décima parte. Claro, las ONGs me validaron una detrás de otra que ahí había un modelo de negocio que podía o sea, funcionar. Por un lado ibas a tener gente que iba a entrar a la plataforma a montar sus peticiones, después otra gente que iba a entrar a firmarlas y apoyarlas, y ibas a tener publicidad de publicidad de las ONGs para conseguir socios, o sea, es affiliation. Okay. Eso es. Era firmar una petición y luego, si estaba relacionada con la causa de una ONG, te ofrecíamos que te hicieras socio de la ONG. Eso tardamos en ponerlo en marcha porque lanzamos la plataforma en septiembre del año 2020. El 20 de septiembre del año 2020, coincidiendo con el aniversario de la victoria de las bombas de racimo, justo 3 años después. Por eso te decía que ese momento tuvo mucha importancia para mí. Y la verdad es que el crecimiento de la plataforma fue impresionante, o sea, porque lanzamos con 40 amigos que habíamos metido en la plataforma, después de haber encontrado, que esto me lo he saltado, pero bueno, tú lo decías, ¿no? Con un buen diseño, una buena estructura, me fui a buscar el que para mí era el mejor diseñador de experiencia de usuario de aquel momento, que me parecía que es Álvaro Ortiz, me sigue pareciendo uno de los mejores. Él me trajo a quien sería el CTO, montamos la plataforma en 2 días en un piso en La Latina y el 20 de septiembre estábamos lanzando la plataforma. Y aquí tengo una anécdota que también creo que es divertida para entender el momento, ¿no? Cuando lanzábamos aquello, Álvaro, por ejemplo, era el emprendedor en serie y el experimentado. Yo era un chaval que estaba con el sueño de su vida poniéndolo en marcha. Y recuerdo que en esos 2 días en La Latina, en el piso de La Latina, no habíamos pintado las páginas del modelo de negocio, de la captación de socios, aunque lo tenía totalmente validado. Y Álvaro, con muy buen tino, me dijo, mira Paco, yo he montado varias cosas, cuando dentro de un año tengas 1000 usuarios, tienes mi compromiso de que yo te pintaré estas páginas y así puedes empezar a intentar monetizar. Perfecto, yo a pies puntillas lo que me dijera. Lanzamos el 20 de septiembre y al cabo de 3 semanas habíamos alcanzado los 30.000 usuarios. 30.000 usuarios. Okay. En diciembre de ese año, es decir, 3 meses después, habíamos superado los 90.000 usuarios. En marzo del año siguiente ya habíamos superado los 200.000 usuarios y en mayo habíamos alcanzado el 500.000 hasta llegar ya luego, salto los 18 meses, donde alcanzamos los 2,5 millones de usuarios registrados, que eso también es importante. Es decir, nos convertimos en la startup de más rápido crecimiento de la historia de nuestro país, por lo menos hasta ese momento. Claro, es un crecimiento impresionante. Y ya sabemos que en el mundo digital los ojos, bueno, ahora se duda, ¿no? Pero los ojos siempre han valido mucho. O sea, tú tener engagement con la gente y que la gente repita, etcétera, etcétera, es importante.
Entonces, esa parte estaba muy bien, pero ¿y el modelo de negocio qué pasó? Bueno, pues el modelo de negocio, o sea, finalmente pintamos esas páginas, pero eso no lo hicimos hasta principios de abril del año siguiente, es decir, unos 6 meses después de lanzar. Y lanzamos exactamente lo que nos habían pedido nuestros hipotéticos clientes, que era una página de captación de socios. Y lo que resultó, y era muy evidente, lo lanzamos probablemente a principios de abril, no recuerdo exactamente, pero creo que era a principios de abril. Pues teníamos unos tráficos brutales, ¿no? Habíamos ya alcanzado los 200.000 usuarios, pero la conversión era bajísima, o sea, era de un 0,01 o incluso menor. Es decir, íbamos cumpliendo los contratos que habíamos firmado, ipso facto, pero era muy lento, ¿no? Y durante esas semanas, pues estuve observando con cierta preocupación, sabiendo que en algún momento iba a tener que meterme y hacer un pivot o meternos a darle una buena removida, ¿no? A ese modelo de negocio. Pero no tuve tiempo de eso, o sea, porque ocurrió algo más, ¿no? Y es que a finales de abril, principios de mayo, pues tuve un sueño, estaba durmiendo un viernes a un sábado, agotado, sueño profundo, y sueño que me envían una carta, siempre lo digo así, una carta de amor, en la que me decían que lo que estábamos haciendo era muy chulo, que era excepcional, y que querían comprarme la empresa, ¿no? Y recuerdo que ese fin de semana, de finales de abril, me despierto, tenía a mi chico al lado y le digo, oye, mira, creo que he soñado esto, no sé qué, tal. Digo, espera un momento. Y entonces cojo el móvil, porque recuerdo que me había despertado en mitad de la noche a leer algo, y efectivamente, ahí estaba ese correo electrónico de Ben Rattray, el CEO de Change.org, que me reconocía que no solamente éramos la startup de más rápido crecimiento de la historia de España, sino que éramos la plataforma de este tipo de más rápido crecimiento de la historia, por encima de Change.org y de otras tantas que habían salido en ese momento. La cuestión era que Change, que habíamos contado antes, que era como una especie de bazar, ¿no? Que hacía muchísimas cosas, 6 meses antes ya había observado lo que estábamos haciendo desde Actuable, vio el crecimiento espectacular que estábamos teniendo y en las navidades de 2009 a 2010 decidió pivotar. Eliminó todo lo que era la plataforma y se convirtió también en una plataforma de peticiones online, con una gran diferencia con Actuable, y es que como ellos habían estado 4 años intentando poner eso en marcha, su modelo de negocio estaba mucho más refinado. Ellos no hacían captación de socios, sino que habían llegado a la generación de leads, es decir, únicamente captando el nombre, el correo y el código postal de la persona interesada, eso sí, en una ONG y con su autorización, pues claro, empezaron a generar millones en esos meses. Y con ese músculo es con el que nos ofrecieron comprarnos. La razón por la cual te compra Change.org es clarísima. Porque tú tenías un negocio que hacía exactamente lo que ellos ahora iban a hacer o estaban empezando a hacer. Tenías muchos usuarios y bueno, y aparte cogían también el talento. Pero lo que no me queda muy claro es la decisión de vender. Porque esto estaba como muy pronto, tenías muchos usuarios, el modelo de negocio ibas a empezar a pensar en pivotarlo. Entonces, ¿cómo llegaste tú a esa decisión de venta? Pues fue una decisión, por una parte difícil, pero también clara, porque era el año 2011, yo era muy jovencito, tenía 28 años, y lo primero que pensé es, bueno, o sea, si me quieren comprar, podría, yo que estoy creciendo 4 veces más rápido que ellos, podría ir a levantar una ronda de inversión para intentar competir, incluso acabar yo comprándolos a ellos. Pero claro, en aquella época los fondos de capital riesgo en España eran minúsculos y comparado con lo que son ahora. Y sobre todo, la posibilidad de irte fuera, pues no tenía ese conocimiento, no sabía cómo pegar el salto. Y luego lo siguiente que pensé es, bueno, o sea, esto es una startup, o sea, yo estaba trabajando en el salón de mi casa en pijama, literalmente, voy a tener que pasar a una fase mucho más corporativa de escalado. ¿Quién ha hecho esto antes en España? Apenas había referentes. Solamente una persona para mí era referente y tenía su teléfono. Y era Jesús Encinar, el CEO de Idealista, que creo que incluso en aquel momento no sé si había salido todavía de España o no. Y recuerdo que le llamé y le conté todo esto y lo que me parecía y lo difícil que veía el intentar competir con esa propuesta. Y él mismo me reafirmó en que, primero, que me quisieran comprar ya era una historia de éxito y que efectivamente que el entorno en España no era muy propicio para competir con eso. Y que si firmaba, que realmente ellos no querían comprarme la empresa y marcharse o no querían los usuarios. Ellos lo que querían era, ellos veían
que para ellos era muy difícil salir fuera de Estados Unidos. No creían que el modelo fuera a funcionar fuera de Estados Unidos, porque incluso en la tradición, ¿no?, de cómo se hace el activismo, la petición online es una cosa muy del mundo anglosajón. Y España era la demostración viva de que se podía hacer, con lo cual querían que me quedara. O sea, era una quick hire en realidad. Entonces me daban la oportunidad de entrar en Change y confiar en lo que yo tuviera que hacer. Y por lo tanto, aunque por fruto de la limitación, pero también la decisión estuvo muy clara. Había que vender para dejarlo en manos de alguien más grande con la posibilidad de sí cumplir el sueño, que era tener un enorme impacto y hacerlo de manera sostenible en una empresa de ese tipo. Está claro. Mira que he buscado por internet, pero no encuentro por cuánto fue la transacción. Entiendo que es privada. Pero bueno, yo te pregunto, ¿esto para ti a los 26 años tenías? Creo que ya tenía 28, 29, iba por ahí. Joven igual. ¿Esto fue life-changing money? ¿Ya para retirarte? No, ¿Sí, no, para nada. No. De hecho, la venta fue una cantidad muy, muy modesta y luego lo que sí querían era que me quedara y entonces pues supuso un salto profesional para mí, ¿no? El poder ya tener un sueldo pues más que decente, que me permitió tener buenos ahorros para quedarme tranquilo y luego poder tomar otras decisiones más arriesgadas a lo largo de mi vida, como algunas que he tomado, pero no, nada. Realmente para mí era la ilusión de convertirlo en algo mucho más grande y trabajar juntos para hacer incluso realidad la visión que en aquel momento tenía Change y que no se parecía en nada bueno, o que no era todavía el potencial que podía ser. Ese fue el motivo de la venta. El paso de fundadores a compañías que los adquieren, hay de todo. O sea, hay casos que van espectacular. No sé, Marcos Alves del Tenedor, estuvo en TripAdvisor un montón de tiempo. Después hay unos que nada, hacen el earn-out y salen lo antes posible. El de Afterbanks, por ejemplo, que estuvo aquí y salió corriendo de Indra. Y después lo entrevisté y me dijo, ay, ahora pensando en la entrevista, a lo mejor fui demasiado suave con Indra. Pero bueno, en tu caso, ¿cómo fue? Estuviste 6 años en Change, ¿no? Sí. Y eras muy joven. Sí. Entonces, ¿cómo fue rápidamente tu experiencia ahí? Pues la verdad es que fue un fantástico aterrizaje. Nosotros, o sea, la división española, éramos los héroes de Change, porque con nada, habíamos tenido un impacto 4 veces más grande que lo que ellos habían tenido con 70 personas en Estados Unidos. Y entonces fue divertido y también otra vez me generaba ese tipo de tensiones a las que me he visto sometido toda mi vida, ¿no?, entre dos mundos. Porque por una parte formalmente me convertí en Country Director de Change.org en España y gestionaba y me permitió crecer como manager, llevando el crecimiento, el retorno de los usuarios, la generación de ingresos, la marca, etcétera, etcétera, y hacerlo crecer. Y lo hicimos crecer muchísimo y tuvimos un enorme impacto, pero por la naturaleza de cómo había llegado actuable a Change, era un referente dentro de Change y estaba en el equipo directivo. Y durante muchos años formé parte del C-Level y tomaba decisiones junto con el CEO y otras personas relevantes de la organización sobre hacia dónde tenía que ir la empresa. De hecho, lo primero fue participar directamente en toda la expansión por Europa y hacer que el modelo español fuera el que se reflejara en el resto de países, fichando pues al director y al equipo para Francia, para Alemania, para Italia. Reino Unido ya habían avanzado, pero también asumieron el modelo español, que era muy, muy sencillo, con 4 o 5 personas en las tareas clave y multiplicando, o sea, teniendo una capacidad multiplicadora, ¿no?, a la hora de trabajar. Y luego también para América Latina, ya con no tanta incidencia, pero sí fichando a la que sería la directora de América Latina, que a su vez también pues multiplicó sus capacidades, teniendo pues un hub para toda América Latina. Y luego, bueno, pues lo interesante fue ver cómo una empresa que éramos 70 al principio fue creciendo hasta más de 200 y también asumiendo con mucha naturalidad el que pues una posición formal de un country director se tenía que ir quedando atrás y a medida que iban entrando vicepresidentes de diferentes áreas, eran ellos los que tenían que tomar la decisión. Entonces, bueno, pues también era un proceso que afortunadamente iba acompañado de la madurez como profesional o como manager. Muy bien. Bueno, oye, ahora tú has sido secretario de Estado, que suena como... ahora nos vas a explicar lo que es eso. Suena serio, ¿no? No tengo ni idea. Pero, o sea, con todo este bagaje que tú traías, a mí me parecía más normal, bueno, no normal, más directo que fueses a seguir emprendiendo que ir al sector público. O sea, yo entiendo que tú lo que siempre hacías tenía un tema de impacto social. Pero bueno, entonces, ¿cómo llegas tú al sector público después de esta experiencia que nos has contado?
Bueno, pues de nuevo, o sea, en mi vida siempre están esos dos mundos que me llaman e intento combinarlos o irme por una tercera vía. Cuando me marcho de Change.org, esto ya era el año 2017, me marcho con más de 12 millones de usuarios registrados en la plataforma, que era 1 de cada 3 usuarios de Internet, con un reconocimiento de marca del 86%, con ingresos para tener la sostenibilidad del país, porque España era un mercado complicado, pero bueno, eso es otra conversación. Es decir, me marcho muy bien, ¿no? O sea, en la cresta de la ola. Claro, cuando tú estás en esa situación, yo ya no era el chaval emprendedor de hacía 7 años, ya tenía conocimiento de cómo levantar una ronda de inversión, tenía los contactos para hacerlo y el ecosistema había evolucionado algo o sabía que yendo a otros países podía encontrar las rondas que necesitaba para hacer realidad la idea que pudiera tener en la cabeza. Después de todos esos años tenía acceso a todo el talento que necesitaba en diferentes países y en todas las verticales de un negocio. Tenía la madurez. Durante aquellos años en Change se hacía una apuesta enorme, ¿no?, por la formación y por la capacitación, y he tenido la suerte de formarme y tener muchísimas habilidades. Entonces solamente me faltaba pensar en el siguiente gran emprendimiento, como decías, y empezar a ponerlo en marcha. Pero cuando me metía en ese tren de pensamiento, me venía una imagen, que era el aeropuerto de Madrid-Barajas, y teniendo que tomarlo para marcharme, porque el lugar ideal para montar la siguiente gran cosa era irte a Estados Unidos, donde era sencillo encontrar el talento, donde era sencillo levantar una gran cantidad, etc. Pero, como soy de liarme a la manta a la cabeza, pues no podía hacer eso. Así que empecé a reflexionar, oye, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que puede mejorar en España para que tanto yo, pero las generaciones que tienen que venir, lo puedan tener un poco más fácil que aquel Paco Polo de hacía 7 años? Y el MVP, para empezar a hacer eso, pues fue escribir el guión de un libro. Vi que salía un libro, así que decidí tomarme un año sabático para viajar alrededor del mundo y escribir ese libro. Y empecé, como he hecho en muchos momentos de mi vida, tomando muchos cafés con mucha gente para hablar sobre esa idea, pelotearla y que me ayudaran a nutrirla para que fuera mucho más sólida. Y entonces, en esos cafés, pues yo contaba mi libro, literalmente, y la otra persona pues me contaba las cosas que estaba haciendo. Aparte, era una buena excusa para ir a conocer a gente o a la que no conocía o que estaba haciendo cosas interesantes. Al cabo, hubo una persona a la que fui a ver que me llamó al cabo de 3 meses de vuelta y me pidió que fuera a su despacho. Y me dijo, oye Paco, esto que quieres hacer del libro está muy interesante y es muy necesario. Pero yo creo que en lugar de escribir un libro, lo que deberías hacer es escribir políticas públicas. Y te invito a que te vengas a mi equipo para hacerlo realidad. Esa persona era Pedro Sánchez, con quien me había tomado un café 3 meses antes porque tenía mucha curiosidad por saber cómo era su campaña de primarias, aquella que tuvo a cara de perro. Y en aquel momento, cuando me lo propone, yo veía a un tipo que claramente iba a ser presidente del gobierno, que me estaba proponiendo, o sea, una persona que era presidenciable y que por primera vez hablaba de la productividad, de la innovación, y que además veía que lo que yo quería para España, quería hacerlo realidad, es decir, que me iba a dejar campo abierto para poder hacerlo. En mi cabeza pasaron como 600 años meditando aquello, pero fueron 6 segundos. Y le dije que, ok, vamos a hacerlo. Y así de sencilla fue mi entrada en la política. Aquí me pasa igual que con Change. O sea, yo entiendo por qué Pedro Sánchez te quería tener en su equipo. Y yo entiendo que te llame... Bueno, no era presidente en ese momento, pero bueno, tú veías que iba a ser presidente. Eras el único que lo veía, pero tú lo veías. Bueno, algunos. Entonces y lo entiendo, en esa parte lo entiendo. Pero explícame mejor por qué vas a trabajar en el sector público. O sea... Bueno, porque me llaman. Porque te llaman. O sea, claro, fue así. Oye, me llama y tengo que ir. Me invita a esto. Entonces, un primer año de estar en la oposición y haciéndome también un máster, no solamente en ya conocer profundamente al sector, al ecosistema del emprendimiento innovador, sino ampliando a la parte científica, de donde salían luego las Deep Tech, etcétera, etcétera, ¿no? Enseguida se llegó al gobierno al cabo de un año y recibí la llamada. O sea, el presidente del gobierno quería que me convirtiera en secretario de Estado. En aquel momento se llamaba de Telecomunicaciones, Sociedad de la Información y Agenda Digital, nombre que cambié rápido a Avance Digital para que por lo menos cupiera en la tarjeta de visita. Aquello fueron 18 meses, el primer gobierno, y en el segundo gobierno
me volvió a llamar y aquí ya me propuso algo que entroncaba todavía más con lo que yo había venido a hacer a la política, ¿no? Y quería crear una especie de embajada de atracción de inversiones tecnológicas que luego en la conversación se convirtió en lo que he estado haciendo, en lo que hice esos 3 años, ¿no? Que fue el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, un ente, una organización muy pequeñita en la presidencia del gobierno, es decir, con toda la potencia que eso puede dar. O sea, tú le reportabas directamente al presidente. Eso es, le reportaba directamente al presidente del gobierno y teníamos una misión, que era la de conseguir que el sector del emprendimiento innovador se convirtiera también en una de las palancas que hiciera avanzar la economía, porque esto viene de una reflexión de que la educación es la palanca para mejorar la productividad en el largo plazo, la ciencia la palanca para el medio plazo, con plazos de 5 o 10 años, pero el sector del emprendimiento innovador ya se sabía que era una palanca que generaba enormes retornos en el corto plazo y, sin embargo, no teníamos políticas públicas estructuradas, un pilar de políticas públicas para el emprendimiento innovador. Bueno, pues ese era el objetivo del Alto Comisionado. Yo más o menos entiendo lo que son políticas públicas porque en algo de eso trabajé marginalmente cuando estaba en Minsight. Pero claro, aquí debemos haber perdido mentalmente la mitad de los oyentes, ¿no? Porque cuando te oyen decir, bueno, vamos a hacer una política pública para promover y tal, de nuevo, es lo que dicen los políticos para todo. Entonces, explícanos concretamente, no sé, cuáles eran los cuatro cosas que tú identificaste que había que hacer para lograr, entiendo, mayor emprendimiento en España. Eso es. Pues claro, ahí me salía la vena emprendedora y todo eso lo bajamos a tierra con sus OKRs, con sus objetivos concretos, con sus resultados clave. Entonces, lo primero que hicimos fue una estrategia para contarle a la gente eso que íbamos a hacer. Y la estrategia tenía 4 elementos que todo el mundo va a entender. Talento. Seguir desarrollando, atrayendo y reteniendo el talento que necesitamos en España. Segundo, inversión. Incrementar los flujos de inversión existentes en España disponibles para el emprendimiento innovador. Tercero, la escalabilidad. Remover barreras y crear los programas necesarios para que las empresas en el punto de escalado no tuvieran que necesariamente irse fuera a conseguir las rondas de más de 10 millones de dólares. Y cuarto, conseguir que el gobierno, que generalmente se veía como algo o fuera del emprendimiento o incluso que era un obstáculo, pasara a empezar a ser percibido como un aliado para el emprendimiento innovador. Y entonces, en cada una de esos elementos empezamos a diseñar políticas concretas. En esa estrategia recogimos 50 políticas que nada más salir de la pandemia, porque esto fue el año 2020, ya conseguimos otro gran logro, que fue que fuera respaldado por 4.200 millones de euros. Una cantidad que jamás en la historia de este país se había visto ligada al emprendimiento innovador. Y el tercer paso, que esto es lo que conoce toda la gente, aunque yo siempre hablo del conjunto de las políticas, fue la aprobación de la primera ley de startups. Ok, ya vamos a ir a la ley de startups. Estos 4.200 millones de euros es dinero que se iba a utilizar para fondear todas estas iniciativas que tú definiste. O sea, entonces, ahí había una parte para, no sé, para aumentar los créditos en ISA, por lo menos para las startups. Exacto, eso fue una. Ok, y otra parte para, vamos a poner más énfasis en educación de la necesaria para las startups. Okay, o sea, Para crear un programa de atracción del talento, para crear un fondo Nextech con 4.000... O sea, además que se aumentaron esos fondos, se creó el fondo Nextech para poder acompañar a las scale-ups en esas rondas mucho más grandes. Es decir, nunca hemos tenido un fondo de 4.000 millones, ahora ya ha aumentado a 8.000 millones públicos, que se espera que vaya incluso acompañado de la parte privada. O sea, que diferentes proyectos. Sí, claro. Que hoy en día el gobierno... porque en ISA entiendo que es más como un crédito, pero aparte de eso, el gobierno invierte como venture capital en startups. Eso es parte de... Lo hace indirectamente. A través del ICO ha creado este fondo público-privado y entonces lo que hace es depositarlo en manos de los fondos existentes y ellos toman la decisión de inversión. Pero vamos, que hay muchísimas herramientas. También la creación de una marca para presentarnos como proyecto de país atractivo para los emprendedores, para los inversores. Bueno, diferentes proyectos que han necesitado. Es decir, la lista de 50 cosas que tenían que ocurrir para que dentro de 10 años podamos decir, oye, sí, somos una startup nation, pues porque tenemos todo esto. Perfecto. Tuve un emprendedor israelí que me habló de esto. Me voy a revisar los puntos, los tenía que haber revisado antes de esta entrevista. Pero bueno, te lo mando después y voy a poner ese otro podcast en las notas para que la gente escuche. Pero una de las cosas que más hablaba él, creo que era la inversión directa del gobierno en las startups, que es un poco lo que tú estás diciendo. La ley de startups.
yo no sé nada de ley de startups, soy sincero. O sea, porque han pasado muchos emprendedores y ninguno me ha dicho, oye, la ley de startups, ahora con esto sí ya mi empresa la va a petar, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco es justo decir que esa es la realidad, ¿no? Entonces, cuéntanos tú, que un poco eres el padre de esta ley, ¿qué hay en la ley de startup que es positivo, que va a dar impulso al ecosistema? Bueno, es normal que nadie te haya hablado de eso porque traes a gente ya muy asentada o que ha tenido éxito, y la ley de startups es para eso, para gente que está empezando ahora su empresa, ¿no? Entonces, la ley de startups lo que es un marco revolucionario. Revolucionario porque realmente veníamos de una situación muy negativa o de no existir nada, y de repente tenemos diferentes parámetros en diferentes aspectos que cambian la situación, y ya no solamente que la mejoran, sino que es que nos ponen en muchos puntos a la cabeza de Europa. No me voy a enrollar porque entonces a lo mejor me entraría esa vena que suena como a político, que sé que a la gente le puede aburrir, pero vamos a pensar, oye, dos elementos fundamentales para emprender. Pues el primero, el del talento. Pues en el talento, la ley de startups crea, sin pararme en ello, pero los visados de nómadas digitales que permiten atraer talento a España, los visados para los inversores, para los fundadores, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, por ejemplo, solamente en talento, crea una herramienta fundamental, que son las stock options, que existían en España pero estaban destruidas fiscalmente. Bueno, pues se recupera un sistema viable de stock options, pero es que además se establece un régimen que resulta que es el mejor de toda Europa, porque permite entregar stock options durante 10 años con un tope de hasta $500,000. O sea, ni siquiera en el Reino Unido, que sería el país más atractivo, tienen esa cantidad porque estaba por lo menos hasta... Porque el problema es impositivo. Entiendo que el problema era que te daban las stock options, claro, que no sabías cuánto iban a valer y empezabas desde el día 1 a pagar. Eso yo recuerdo que lo sucedió con una empresa que yo fui socio americana, y los alemanes se quejaban mucho de eso, ¿no? Que les daban las stock options y se iba revalorizando el valor en papel y iban pagando cada vez más impuestos. Claro. Eso se solucionó con esta ley. Sí. Eso quedó completamente solucionado. Por ejemplo, eso solamente en cuestiones de talento, pero en cuestión de inversión, pues te podría hablar de los incentivos para Business Angels, que se equiparan también con el mejor régimen del Reino Unido, con deducciones de 50.000 euros para las primeras inversiones. Pero luego, por ejemplo, también una figura que parece una tontería, pero es revolucionaria, que fue establecer a nivel legal, es decir, ponerlo a nivel de ley, es decir, dar seguridad y confianza, el concepto del carried interest, que son los beneficios que se lleva un fondo de capital riesgo. Esto antes estaba en una normativa de menor rango, eso también puede cambiar muy rápidamente, generaba mucha inseguridad y muchos fondos internacionales preferían irse a otro país a establecer su sede y luego ya operar en España, pero desde el otro país. Ahora, gracias a que eso está fijado en la ley y va a perdurar, eso ha permitido que empiecen a venir otros fondos internacionales o que se vea con mayor facilidad eso de invertir. O, por ejemplo, otra cuestión menor, antes los fondos internacionales o los inversores internacionales tenían que sacarse el NIE y aquello era, era una aventura, pues ahora solamente un NIF que lo puedes sacar digitalmente en cuestión de horas. Okay. Bueno, pues esos son los cambios importantes de la ley de startups. Que yo creo que facilitan e impulsan el ecosistema, así que muy bien, te felicito. Gracias. Oye, antes de dejarte ir, tenemos que hablar un poco de cómo es esto de trabajar en el sector público. Entonces, tengo aquí varias preguntas, a ver qué me da tiempo, ¿no? Y son preguntas un poco injustas, te lo digo desde ya, pero un poco con las visiones probablemente erróneas que la gente... Porque la gente que está en la gran empresa, al sector público no lo considera. Objetivamente, ¿no? Pero es interesante conocerlo. Sí. Venga, entonces, la primera pregunta. Oye, ¿en el sector público se logran cosas o esto es un nido de ineficiencia, politiqueo y despilfarro? Perdonándome las palabras. No. Pues mira, pues te diría que exactamente igual que en la gran empresa. O sea, yo he tenido experiencias, pues por ejemplo, de levantar una enorme ronda de inversión cuando estábamos en Change y el típico error de cuando tienes dinero, cometer errores e invertir en cosas que no están centradas en el core del negocio, ¿no? En el corazón del negocio. Bueno, pues puede haber algunas políticas públicas diseñadas por gente que no lo piensa y trata. Pero te puedo decir que mi experiencia ha sido que el grueso de la gente que está en la administración pública cuida mucho de ese dinero y tiene muchas ganas de hacer muy buenos proyectos y de irlos mejorando. Y sobre todo, que si tú vas bajo el brazo con proyectos y los quieres desplegar, como a mí me han dado la oportunidad, los he podido desplegar, oye, no te voy a decir sin dificultad, pero oye, ahí están, ¿no? O sea, en 3 años hemos podido hacer muchísimas cosas. Pero el hecho de la temporalidad, del rol de la gente que está en política, sabes, que están una cantidad de años, después hay elecciones otra vez. O sea, ¿eso cómo influye realmente? Pues claro, una persona y es lo que dicen, a ver, las empresas muchas veces dicen,
oh, es que tenemos que ir las empresas cotizadas, cada quarter, estamos mirando el quarter, ¿no? Es un poco la crítica que se hace. Bueno, si tú estás en la empresa, sabes que eso realmente no es así totalmente. Pero claro, uno lo que piensa en el sector público es que, bueno, esto está empezando en la reelección y a ver cómo hacen para reelegirse, sea lo mejor o sea lo peor. O sea, esto está ahí, está presente, ¿cuánto impacta? Pues de nuevo, te diría que es similar, porque también, ¿no? O sea, ligado a eso, el que la gente pues, se aferre a su puesto y entonces sea más conservador. Esto lo he visto también en una scale-up, ¿no? Algunas posiciones que dices, oye, eres un mando intermedio que no sé lo que haces ahí. También puede pasar en espacio público. No es tan diferente. Pero de nuevo, o sea, ahí están las pruebas. O sea, mi experiencia ha sido de, aunque ha habido elecciones y creo que me ha tocado vivir más elecciones que nadie en tan poco tiempo, pero se puede tener impacto cuando tienes claro qué es lo que quieres hacer, cuando tienes una metodología de trabajo centrada en obtener resultados e ir por metas, lo puedes hacer. Yo creo que trazamos esa línea entre lo público y lo privado. Para mí la única diferencia, o sea, profunda, es la propiedad de los medios, pero las personas seguimos el mismo patrón y por eso necesitamos pues, buenos líderes en el sector privado para hacer grandes proyectos y buenos líderes también en el sector público para que las cosas funcionen para todos. Y la gente que está ahí, ¿por qué está? ¿No? Porque o sea, hay una realidad, ¿no? Que en el sector público hay unos sueldos. Sí. Y claro, esto es una dicotomía, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor nunca hubiese soñado que hubiese ganado ese sueldo, pero hay gente de mucho nivel que está ahí totalmente infrapagada, ¿no? O sea, no sé, un ministro que gana 70.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, 70.000 euros en una compañía grande es un mando muy intermedio, no es un ministro. Entonces, ¿qué motiva realmente a esta gente potente? No te digo los que están contentos con el puestico que le dieron, ¿no? ¿Qué te motivaba a ti? Seguramente tú lo que ganabas ahí no era bastante menos lo que ganabas antes o lo que podías ganar en una gran corporación. O sea, ¿cuál es el motivador de esa gente realmente? Yo no te puedo hablar por los demás. Te puedo decir que nunca me he encontrado ningún motivo espurio, sino al contrario, gente muy motivada y con mucha vocación. En mi caso era el haber partido de una posición en la que tenía claro qué era lo que quería hacer. Es decir, yo iba literalmente con un libro bajo el brazo, queriendo trabajar en el sector del emprendimiento innovador y en las áreas de la inversión, del talento, de la escalabilidad, de transformar la administración para que estuviera al lado. Entonces, en mi caso, era el estar centrado en esa visión y en ir completando las cosas a medida que iba pasando el tiempo. De hecho, los 3 años del comisionado para mí fueron muy eficientes porque, o sea, en tan solo 3 años sacamos la estrategia con las 50 medidas. Conseguimos al cabo de 6 que lo respaldaran con los 4.000 millones que te decía. Y al cabo de 2 años habíamos ya conseguido finalmente que se aprobara la ley de startups en el Congreso de los Diputados. Es decir, que cuando uno va enfocado en trabajar por objetivos puede conseguir lo que quiere. Claro, porque tú tenías un proyecto. O sea, yo creo que para ti era eso y no era una carrera de por vida. Entonces eso sabía. Okay. Sí, eso lo tenía claro. O sea, no era un sitio para quedarme. Bueno, a lo mejor traeremos más gente del sector público más adelante. Bueno, eso sería interesante. Lo que pasa es que si ya nos ponemos a hablar de política, que no hemos hablado, así que lo hemos hecho muy bien. No es necesario. Oye, cuéntanos rápidamente en qué andas ahora, desde que saliste del gobierno. Pues ahora ya llevo casi un año que estoy en lo que me he dado en llamar en un estoicismo cafetero. Okay. Estoicismo porque, de nuevo, esa dicotomía entre dos cosas, ¿no? Por una parte, el estoicismo que es, oye, mantener la calma, el reposo y la reflexión, porque, oye, ha sido creo que 13 años de montar una startup, gestionar una scale-up que iba a nivel global y luego meterme a gestionar lo más complejo en un gobierno y conseguir una serie de logros y hacerlo razonablemente bien, o por menos que me quede yo satisfecho. Entonces, un año de reflexionar, de estar pausado y de tener muchas conversaciones, también para pensar qué es lo siguiente que quiero hacer. Yo honestamente sigo sin tener ni idea, pero eso es bueno, ¿no? Estoy muy abierto a diferentes escenarios. Y te digo cafetero porque, por otra parte, lo hago tomándome cafés, pero también porque esa cafeína o esa energía la sigo teniendo. Entonces, esa lucha entre el saber que tengo que estar tranquilo y reposado y reflexionando con la energía de ser emprendedor, que eso ya he visto que no me lo saco de encima, tener ganas de hacer algo, ¿no? Y entonces pues, probablemente ahora mismo pues estoy reflexionando, o de hecho esta misma semana es un buen ejemplo, ¿no? Esta semana voy a trabajar por las tardes en un sprint para una posible idea de empresa que al final de semana sabré si la quiero hacer o no. Al mismo tiempo creo que esta semana soy muy afortunado porque tengo hasta 5 conversaciones abiertas de 5 proyectos muy chulos que todos me interesan y que si de repente uno pues cristaliza, pues probablemente diera el paso y me
me uniría a ello, ¿no? Pues estoy con esa actividad, viendo qué es lo que puedo acabar haciendo. Muy bien, pero estás haciendo con la radio, ¿no? Sí, también. Entonces, también durante el año, o sea, mis tiempos de descanso nunca son de quedarme en casa jugando a videojuegos, aunque me guste mucho, pero me gusta hacer cosas. Y entonces, al principio de esta etapa, recuerdo, bueno, como soy yo, ¿no? Muy lanzado, pues me fui a buscar a una de las periodistas más prestigiosas de este país, Julia Otero, y le dije: hola, Julia Otero, soy Paco Polo, me gustaría tener una sección en tu programa de radio sobre tecnología. Y estuvimos tomando un café, le pareció bien, le encajó, y en septiembre de ese año, o sea, del año pasado, empezamos con una sección que se llama Territorio Tech en el programa Julia en la Onda de Onda Cero. Muy y bien. entonces eso cada semana lo Pues hacemos. el que le haya gustado tu entrevista te puede buscar ahí para Puede escucharte escucharnos. más. Sí. Paco, muchísimas gracias por venir al podcast. La verdad que muy interesante, ¿no? Yo siempre digo, siempre me dicen, mira, tengo un oyente que cuando escucha esto va a saber quién es, que siempre le encantan mis episodios que tienen que ver con el impacto medioambiental, con el impacto social, con el tercer sector. Y yo siempre digo, bueno, pues es que tengo menos porque me cuesta conseguir gente de calibre que quiera venir al podcast de ese sector, ¿no? Entonces, te agradezco mucho que tú que estás ahí a medio camino entre emprendimiento for profit y el tercer sector, te agradezco que hayas venido y hayas compartido. Pues el honor ha sido mío. O sea, yo soy muy fan, como te decía, y entonces para mí es un lujo estar en la lista de Spotify y de YouTube de la gente a la que has entrevistado. Muchísimas gracias a ti. Muy bien. Oye, para terminar, ¿tú crees que el éxito que has tenido se debe a que tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte? Pues mira, creo que te había dicho ya que solamente con esta pregunta yo haría un podcast entero y te voy a contestar. Yo no coincido mucho con Malcolm Gladwell en su libro, ¿no? Sobre si esto es una cuestión de suerte o hay que meterle 10.000 horas de trabajo. Y a esto sí que le he dado un poco de reflexión, ¿no? Yo creo que, primero, que el éxito se define por lo que uno se establece como objetivos en la vida y pueden ser cosas muy aparentes, muy grandes, como lo que me ha tocado a mí vivir y en mi caso sí están relacionadas con eso, tener ese tipo de impacto, pero pueden ser otro tipo de objetivos y es importante que cada uno defina su propio éxito, ¿no? Y aquí te diría que para el mío ha habido tres elementos. Primero, el del punto de partida, ¿no? Que es un privilegio consciente. Como te decía, yo nací en una familia con posibles, me he visto en situaciones mejor que mucha gente, pero al mismo tiempo siempre he sido consciente que tenía que utilizar ese privilegio, esa capacidad de estudiar, esa capacidad de imaginar cosas que otros no tienen tiempo para ponerlo al servicio de la gente y generar una sociedad que sea mejor, porque eso va a repercutir en mi propio beneficio, en mi propio bienestar, pero también en el de una sociedad mejor. Segundo, el punto de llegada, que sería una visión de impacto, ¿no? Todos aplaudimos a la gente que tiene visión y, oye, puedo tenerla, me gusta pensar en esos escenarios, no me cuesta verlos, pero creo que es muy importante que tengan impacto, que los sepamos bajar a objetivos concretos, a resultados clave y a cosas que día a día te permitan decir, sí, estoy avanzando hacia esa visión. Y en tercer lugar, lo que está entre medio del punto de partida y el punto de destino, que yo te diría que son valores efectivos. Siempre, en todos los proyectos que he trabajado con valores. Es decir, cosas que explican cómo se hacen las cosas cuando uno no está presente. Cómo se hacen las cosas en este grupo de personas. Y evidentemente siempre redundando en el bienestar de la gente. Y efectivos, porque no me gusta hablar de valores para que estén en una pared. En todos los espacios han sido cosas que hemos rebajado a cómo interaccionamos o enfrentándolo a situaciones reales para poder tener una respuesta que nos lleve por un camino o por otro y sepamos cómo trabajar aquí, ¿no? Y creo que el conjunto de esas tres cosas, por lo menos para mí, son claves en las que pienso siempre cuando intento tener éxito.